En el año 2005, en la ciudad de Indianápolis, Estados Unidos, nació una niña llamada Valeria. Provenía de una familia numerosa y unida, padres amorosos, un hermano y 4 hermanas que siempre estuvieron presentes en su vida. Durante años vivieron en la gran ciudad, pero con el tiempo, la familia tomó una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas: mudarse a un lugar mucho más pequeño y tranquilo. Así llegaron a Arlington, un diminuto poblado situado aproximadamente a 1 hora en auto desde Indianápolis. Allí, entre campos abiertos y calles silenciosas, vivían apenas unos cientos de personas. Era un sitio sereno, donde la vida parecía discurrir lentamente, casi sin sobresaltos. En ese nuevo entorno, Valeria se adaptó con facilidad. Se inscribió en la escuela local, hizo nuevos amigos, y con el paso del tiempo, le tomó cariño a ese pequeño pueblo. Aunque era muy distinto a la bulliciosa ciudad de donde venía, encontró en Arlington una especie de paz y rutina que le resultaban reconfortantes. Al llegar a la adolescencia, comenzó a buscar pequeñas oportunidades laborales. Su objetivo era claro: quería ganar su propio dinero, comenzar a construir su independencia desde temprano. Al principio, encontró empleo en algunos cafés de la zona, pero más tarde fue contratada por una empresa que se dedicaba al corte de césped. Ese trabajo se convirtió en la opción ideal para ella. El horario era flexible, lo que le permitía compaginarlo con sus estudios, y el uso de la podadora no requería demasiada experiencia ni esfuerzo físico. A Valeria le gustaba mantenerse ocupada y sentirse útil. Tenía aspiraciones claras y estaba decidida a labrarse un futuro prometedor. Para el año 2023, Valeria ya tenía 17 años. Se encontraba en una etapa clave de su vida. Se esforzaba al máximo en sus estudios con la intención de postularse a un buen colegio universitario. Su meta era estudiar veterinaria, una carrera que había llamado su atención desde niña. Su amor por los animales no era un simple pasatiempo, era una vocación real que la inspiraba a trabajar con dedicación. Ese verano, mientras estaba de vacaciones escolares, comenzó a explorar diferentes opciones de universidades. Quería elegir la mejor. Al mismo tiempo, continuaba trabajando con la empresa de corte de césped. Deseaba ahorrar dinero antes de irse de casa. Cada jornada laboral era una oportunidad para acercarse más a sus objetivos. El 7 de junio, Valeria le dijo a sus padres que saldría a trabajar. Se despidió de ellos con naturalidad, sin dar señales de preocupación o ansiedad, y se fue. Su madre esperaba verla de regreso después de unas horas, como de costumbre. Pero el tiempo pasó, y Valeria no volvió. Conforme avanzaba la tarde, su madre comenzó a inquietarse. Intentó llamarla, pero no obtuvo respuesta. La angustia creció rápidamente, por lo que tomó el teléfono y decidió contactar a Patrick, el jefe de Valeria, quien además era vecino y amigo cercano de la familia. La respuesta que recibió la dejó helada. Patrick le aseguró que Valeria no se había presentado a trabajar ese día, y que, de hecho, ni siquiera tenía turno asignado. No estaba programada para trabajar. Aquello era completamente inesperado. Al enterarse, los padres de Valeria entraron en pánico. ¿Dónde estaba su hija? ¿Por qué había dicho que iba a trabajar si no era cierto? ¿Acaso les había mentido para salir con amigos? Aunque nunca antes había hecho algo parecido, la incertidumbre empezó a hacerse insoportable. Aún así, decidieron esperar un poco más, con la esperanza de que regresara por su cuenta. Llamaron a conocidos, amigos, compañeros. Pero nadie la había visto ese día. Nadie sabía nada. Cuando amaneció y Valeria seguía sin aparecer, la familia no pudo seguir esperando. Fue entonces cuando tomaron una decisión que ningún padre quiere enfrentar: reportaron su desaparición a la policía. Al llegar los agentes, entrevistaron a los padres. La primera hipótesis fue que Valeria podría haberse escapado de casa sin decir nada, o que quizás se había ido a escondidas por algún motivo personal. Sin embargo, su madre insistió en que eso no cuadraba con la forma de ser de su hija. También reveló algo importante: normalmente Valeria no trabajaba los miércoles. Pero ese día, pensó que quizá había aceptado cubrir una jornada extra. Los investigadores decidieron hablar directamente con el jefe de la joven. Patrick fue claro y tajante: no había ningún turno programado para Valeria ese día. Y la última vez que la vio, fue días antes. Valeria había trabajado por última vez el martes, cumpliendo su turno habitual. A partir de entonces, comenzó el desconcierto. Los oficiales de policía iniciaron rápidamente una serie de entrevistas con amigos, compañeros y conocidos, intentando descubrir si alguien había tenido contacto con ella o sabía algo sobre su paradero. Pero la respuesta fue la misma en todos los casos:
Nadie la había visto, nadie había hablado con ella, nadie sabía nada. Valeria simplemente se había desvanecido, como si la tierra se la hubiera tragado. En un lugar tan pequeño como Arlington, donde prácticamente todos se conocían, la ausencia de información era especialmente alarmante. Los investigadores hablaron con cada persona que, siquiera en teoría, podría haber estado con Valeria el día de su desaparición. Pero los esfuerzos no daban frutos. Las pistas eran escasas, casi inexistentes. Lo único que lograron fue ubicar a un testigo. Una persona que, cerca del mediodía del día en que Valeria desapareció, la vio pasar en su coche. Iba sola y parecía estar manejando rumbo a algún destino conocido. Pero más allá de ese testimonio, no hubo ningún otro dato útil. Ningún indicio que ayudara a reconstruir los momentos finales antes de su desaparición. La policía seguía sin saber dónde había estado Valeria después de ese avistamiento. La incertidumbre se volvía insoportable. Pasaron los días. La esperanza de que regresara por su cuenta se fue diluyendo. Con cada hora que pasaba, la situación se tornaba más grave. Los oficiales ya no consideraban la posibilidad de que se tratara de una simple salida no anunciada. Comenzaron a trabajar con dos líneas de investigación muy concretas, una posible fuga voluntaria y la intervención de un crimen. Sin embargo, para la familia, la idea de una fuga era simplemente impensable. En su casa no existían conflictos graves. Valeria era una joven centrada, comprometida con sus estudios y determinada a lograr su sueño de estudiar veterinaria. Tenía metas claras y trabajaba duro para conseguirlas. No había razón aparente para escapar. Por eso, aunque los investigadores no podían descartarla por completo, la hipótesis del crimen empezó a ganar fuerza. La policía, junto con voluntarios y familiares, organizó amplios operativos de búsqueda en los alrededores de Arlington. Día tras día, recorrieron caminos, campos, zonas boscosas. Se revisaron terrenos, se interrogaron a residentes, se colocaron avisos. Las autoridades pidieron a la comunidad ayuda para localizar el coche de Valeria. El vehículo era una pieza clave, pero su ausencia era aún más preocupante. En un pueblo tan pequeño, era casi imposible que un coche simplemente desapareciera, salvo que alguien se hubiera encargado de esconderlo deliberadamente. Así transcurrieron casi 3 semanas, con la tensión creciendo y las esperanzas debilitándose, hasta que, por fin, el 26 de junio, llegó el primer gran hallazgo. En el estacionamiento de un complejo habitacional en Shelbyville, a 30 kilómetros de Arlington, la policía encontró el automóvil de Valeria. No tenía placas. Las puertas estaban cerradas. Y en su interior no había señales evidentes de violencia ni rastros que pudieran aportar pistas inmediatas. A simple vista, parecía que el coche había sido estacionado de forma deliberada y luego abandonado. Sin embargo, había un detalle que llamó la atención de los detectives. Ese mismo complejo habitacional contrataba los servicios de corte de césped con la empresa donde trabajaba Valeria. Aquello no podía ser una simple coincidencia. El jefe de la joven, Patrick, vecino, conocido de la familia y dueño de la empresa de mantenimiento, había dicho desde un inicio que Valeria no tenía turno de trabajo ese día. Pero ahora, con esta nueva información, los investigadores comenzaron a sospechar. ¿Y si Patrick les había mentido? ¿Y si él sabía más de lo que había declarado? Decidieron enfocarse en él. Se acercaron a los residentes del complejo en busca de nuevos testimonios. Y lograron encontrar a otra persona que dijo haber visto a Valeria el mismo día de su desaparición. Esta vez, el relato era mucho más revelador. La joven no estaba sola. Iba acompañada. Y quien la acompañaba era precisamente Patrick. Con esta declaración en mano, los detectives se dirigieron nuevamente a interrogarlo. Al principio, Patrick se mantuvo firme. Insistió en que no había visto a Valeria ese día, que no tenía idea de dónde estaba. Pero cuando los oficiales le hablaron sobre el testigo y le revelaron que el automóvil de la joven había sido encontrado, su actitud cambió de inmediato. Finalmente, Patrick confesó algo que hasta entonces había negado rotundamente. Sí, había visto a Valeria el día en que desapareció. Según su nueva versión de los hechos, ambos se encontraron en la ciudad de Shelbyville. Allí, afirmó que Valeria le pidió que la llevara a otro pueblo llamado Nineve. Le dijo que planeaba huir de casa y que allá la estarían esperando. Patrick aseguró que la llevó hasta ese lugar, y que al llegar, la joven se bajó de su auto y subió a otro vehículo conducido por un hombre que él no conocía. Según su relato, tras verla marcharse con aquel desconocido, él regresó a Shelbyville. Pero no terminó ahí. Dijo que al día siguiente,
Él mismo fue a recoger el coche de Valeria y lo llevó hasta el estacionamiento del complejo de apartamentos donde, días más tarde, sería encontrado por la policía. De esta manera, según Patrick, él no tenía nada que ver con la desaparición. Aseguraba haber sido simplemente quien la transportó. No obstante, esta nueva versión no convenció a los investigadores. Ellos ya habían solicitado los datos de geolocalización del celular de Valeria, y lo que descubrieron contradecía por completo las palabras de Patrick. La última señal del teléfono había sido emitida desde Arlington, no desde Shelbyville ni desde Nineve. Esto indicaba que, muy probablemente, todo lo que le hubiera ocurrido a Valeria, ocurrió en su ciudad de origen. Cuando los agentes enfrentaron a Patrick con esta nueva evidencia, su historia volvió a cambiar. Ahora afirmaba que se había encontrado con Valeria en las inmediaciones del mismo complejo residencial en Shelbyville donde hallaron su coche. Después, según él, ella subió a su vehículo y se dirigieron a su casa. Dijo que estuvieron un tiempo juntos allí, y que luego él salió nuevamente a trabajar, dejando a la joven sola en su domicilio. Al regresar, aseguró que Valeria ya no estaba. Una historia completamente distinta a la anterior. Los detectives, que ya estaban escépticos ante la primera versión, recibieron esta nueva explicación con aún más reservas. Decidieron que era momento de solicitar el teléfono de Patrick para revisar su contenido. Él aceptó. Lo que encontraron en el dispositivo solo aumentó sus sospechas. Había mensajes entre él y Valeria el mismo día de su desaparición. A las 11:23 de la mañana, la joven le había escrito: «Ya casi llego». Horas más tarde, Patrick le respondió: «¿Dónde estás?». Después, repitió la misma pregunta, pero esta vez no obtuvo ninguna contestación. Para los investigadores, la situación se tornaba cada vez más oscura. La cronología de los mensajes, el tono, el silencio abrupto de Valeria, todo resultaba extremadamente sospechoso. Estaban convencidos de que Patrick no les estaba diciendo la verdad. En busca de más información, los detectives fueron a hablar con los padres de Valeria. Les preguntaron si en algún momento había notado actitudes extrañas por parte de Patrick. La madre de Valeria les confesó que, efectivamente, en ciertas ocasiones le había parecido que Patrick tenía un comportamiento inusual con su hija. Contó que él solía acercarse a Valeria de forma muy amistosa, incluso fuera del entorno laboral. Pasaban tiempo juntos sin que hubiera necesidad laboral alguna, le hacía regalos sin motivo aparente y la llevaba de compras. La mujer admitió que, en más de una ocasión, le había dado la impresión de que ese hombre, de 59 años, actuaba con Valeria más como un pretendiente celoso que como un simple jefe. Sin embargo, en aquel entonces, no le había dado mayor importancia. Patrick era un amigo de la familia desde hacía años. Su hija era amiga de Valeria. Todo parecía estar dentro de los límites de una relación de confianza entre familias conocidas. Pero ahora, en retrospectiva, la madre recordó un episodio que se le antojaba inquietante. En una ocasión, Patrick había invitado a Valeria a visitar un acuario que se encontraba en otra ciudad. Una salida que, bajo circunstancias normales, no habría parecido alarmante. Pero considerando todo lo que ahora sabían, aquella invitación adquiría un matiz perturbador. Los padres de Valeria, al principio, no vieron nada fuera de lo común en que su hija fuera al acuario con Patrick. Él les había dicho que planeaba ir con toda su familia, lo que tranquilizó a la madre y al padre de la joven. Pero con el paso de los días, descubrieron que Patrick no había llevado a nadie más. No fue un paseo familiar. Fue un viaje en solitario con Valeria. Aquel detalle, que antes parecía inocente, ahora les resultaba profundamente inquietante. La noche del 7 de junio, el mismo día en que Valeria desapareció, Patrick llegó a la casa de sus padres. No venía solo. Lo acompañaba su esposa. Tocaron la puerta y, al ser recibidos, Patrick dijo algo que heló la sangre de la madre de Valeria. Sugirió que su hija probablemente había huido de casa y que tal vez no regresaría jamás. Nadie les había dicho eso antes. Ni siquiera había motivos claros para pensar en una fuga. El solo hecho de que él afirmara eso tan rápido, en voz alta, y ante sus propios padres, fue impactante. Pero hubo un dato más que terminó de alarmar a los investigadores. La madre de Valeria les contó que Patrick tenía acceso a un programa que le permitía rastrear la ubicación del teléfono móvil de su hija. Alegaba que esa aplicación era necesaria para temas de trabajo. Supuestamente, así podía verificar en qué zonas se encontraban sus empleados mientras realizaban los cortes de césped. Pero había algo que no cuadraba. Si en verdad podía ver su ubicación en tiempo real, ¿por qué le envió a Valeria múltiples mensajes preguntándole «¿Dónde estás?», el mismo día que desapareció?
Esa contradicción era demasiado evidente como para ignorarla. Con todo este conjunto de hechos, cada vez más turbios, los detectives estaban prácticamente convencidos de que Patrick sabía más de lo que decía. Tal vez, incluso, había sido el quien estaba detrás de la desaparición de Valeria. Sin embargo, en ese momento aún no contaban con pruebas físicas o evidencias directas que pudieran sostener una acusación formal. Todo lo que tenían eran indicios, contradicciones y declaraciones sospechosas. Aún así, decidieron actuar. Lo arrestaron bajo cargos de falsedad en su testimonio. Patrick había mentido a las autoridades al declarar que no había visto a Valeria el día de su desaparición. Esa mentira, aunque por sí sola no lo vinculaba directamente con un crimen, era suficiente para detenerlo legalmente. Los detectives tenían la esperanza de que, una vez bajo custodia, presionado por las circunstancias, finalmente dijera la verdad. Pero no fue así. Patrick se mantuvo firme en su negativa. Negó una y otra vez estar involucrado. Decía no tener idea de lo que había pasado con la joven. Entonces, los agentes concentraron sus esfuerzos en conseguir una orden para registrar su propiedad. Pero enfrentaron obstáculos. La falta de pruebas directas alargó el proceso. Se necesitaron meses de insistencia para que, al fin, un juez autorizara la orden. Mientras tanto, surgió un nuevo elemento perturbador. Varios vecinos de Patrick dijeron haber presenciado algo extraño. Relataron que, la noche siguiente a la desaparición de Valeria, él estuvo trabajando en su garaje. No durante el día, sino a las 2 de la madrugada. Lo desmontó por completo. Algunos aseguraron haberlo visto remover cosas con premura y nerviosismo. Era, sin duda, un comportamiento inusual. El 11 de octubre, finalmente, los oficiales obtuvieron el permiso necesario. Se dirigieron a la propiedad de Patrick, un extenso terreno en las afueras de la ciudad, aislado, con muchas hectáreas a su alrededor. En medio del terreno, había un estanque. Al acercarse, utilizaron perros rastreadores especializados en detectar restos humanos. 4 de ellos marcaron el mismo punto en el agua. Los animales coincidieron. Había un rastro claro de olor a descomposición. Inmediatamente, los investigadores iniciaron una inspección detallada del estanque. Pero, para su desconcierto, no encontraron ningún cuerpo. Ni huesos. Ni ropa. Ni objetos personales. Nada. Los expertos en búsqueda explicaron que eso no significaba que no hubiese estado ahí. El agua, con el paso del tiempo, puede absorber el olor de un cadáver, incluso si los restos ya no están presentes. Por esa razón, no abandonaron la investigación. Los policías redoblaron sus esfuerzos. Solicitando el apoyo de un helicóptero con radar, comenzaron a escanear toda la extensión del terreno. El objetivo era detectar anomalías en el suelo, cavidades, zonas alteradas, lugares donde pudiera haberse hecho alguna excavación. Con esos datos, elaboraron un mapa detallado de los puntos más sospechosos de la propiedad. Lugares que ahora debían ser examinados con extrema atención. Porque, tal vez, en alguno de esos puntos, se encontraba la verdad. Debido a la extensión del terreno, la búsqueda se prolongó durante semanas. Día tras día, los investigadores trabajaban sin descanso, inspeccionando cada rincón, excavando en cada área señalada por el georradar. Así continuaron hasta el 28 de noviembre, cuando finalmente centraron su atención en un punto específico, cubierto por una mezcla de tierra y escombros. Al remover cuidadosamente los materiales acumulados, descubrieron algo inesperado: 2 cajas de madera enterradas una junto a la otra. La primera caja contenía objetos aparentemente inofensivos, viejas cintas de video y documentos personales. La policía nunca reveló el contenido exacto de esos materiales, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre su relevancia. La segunda caja, sin embargo, ocultaba un secreto macabro. Dentro de ella, envueltos en bolsas negras de basura y sellados con cinta adhesiva, yacían restos humanos. El nivel de descomposición era tal que no era posible identificar visualmente a la víctima. No obstante, los detectives notaron un detalle crucial: las uñas. Estaban pintadas del mismo color que Valeria llevaba el día de su desaparición. Esta coincidencia no era una simple casualidad. Los restos fueron entregados al departamento forense para su análisis. En cuestión de horas, los peritos confirmaron lo que todos temían: se trataba de Valeria. El hallazgo de su cuerpo en la propiedad de Patrick fue el punto de quiebre. Ya no había dudas. Las piezas encajaban. La policía actuó de inmediato y le imputaron formalmente el cargo de homicidio. Lo trasladaron de regreso a la comisaría para interrogarlo una vez más.
Esta vez, Patrick no negó los hechos. Admitió haberle quitado la vida. Sin embargo, su versión de lo ocurrido fue, nuevamente, cuestionable. Según su relato, aquel día se encontraron en Selbyville por asuntos de trabajo. Luego, se dirigieron a su casa, donde también tenía instalado su despacho. Una vez dentro, aseguró que Valeria comenzó a chantajearlo. Dijo que desde hacía algún tiempo la joven intentaba seducirlo y que, ese día, le exigió que le comprara un coche nuevo. De no hacerlo, supuestamente lo amenazó con contarle a todos que la había abusado, arruinando así su reputación y su vida. Patrick afirmó que, al verse acorralado, sintió miedo, que la discusión escaló rápidamente y se tornó violenta, que, en un momento de desesperación, tomó su cinturón y la estranguló. Una vez muerta, arrastró su cuerpo hasta la oficina, donde lo ocultó durante la noche. Al día siguiente, según su versión, se dirigió a una tienda de materiales de construcción. Allí compró varias tablas de madera. Ya en casa, fabricó con ellas 2 cajas. Una para ocultar el cadáver, y otra donde colocó los documentos y las cintas de video. Afirmó que envolvió el cuerpo con bolsas negras y lo selló con cinta, intentando así contener el olor de la descomposición. Después, cavó una fosa en un área del terreno que ya estaba parcialmente removida. Enterró ambas cajas allí, una junto a la otra. Pero no bastaba con cubrirlas de tierra. Sabía que debía asegurarse de que nadie las descubriera. Por eso, utilizó escombros de construcción que tenía acumulados y los arrojó encima. Luego cubrió todo con tierra, niveló el suelo y lo dejó parecer como si nada hubiera sido tocado. Lo que aún dejaba muchas preguntas sin respuesta era el garaje. Poco después del asesinato, Patrick lo destruyó por completo. Lo hizo de madrugada, en un acto que los investigadores describieron como extraño e impulsivo. No sabían con certeza por qué lo había hecho, pero estaban convencidos de que estaba relacionado con el crimen. Quizás intentó eliminar pruebas que no podía esconder en otro sitio. Tal vez, entre las llamas, desaparecieron objetos que lo vinculaban aún más directamente al asesinato. Lo cierto es que la fosa donde ocultó a Valeria fue elegida cuidadosamente. No estaba a simple vista. Estaba escondida, protegida, pensada para no ser descubierta nunca. Pero, como en tantos casos, la verdad se abre paso incluso en los lugares más oscuros. Y aquel terreno, silencioso y aparentemente inofensivo, guardaba el horror de una vida apagada brutalmente y el peso de una mentira que ya no podía sostenerse más. La fosa donde Patrick enterró el cuerpo de Valeria se encontraba a escasos 100 metros de la casa de sus padres. Durante casi 6 meses, ellos habían buscado desesperadamente a su hija, sin saber que su cadáver reposaba tan cerca, bajo tierra, en el terreno de un hombre en quien habían confiado durante años. La crueldad de ese hecho, la proximidad del horror, desgarró a la familia en lo más profundo. Cuando los detectives interrogaron a Patrick por última vez y le preguntaron qué sentía después de haber asesinado a Valeria, él respondió con una frialdad que dejó a todos helados. En realidad, en mi vida no cambió gran cosa. No mostró remordimiento. No derramó una lágrima. No pidió perdón. Para los investigadores, todo lo que contaba Patrick sonaba a una fábula elaborada para justificar lo injustificable. Decía haber sido víctima de un chantaje, como si intentara limpiar su conciencia, como si el asesinato hubiera sido un acto de defensa o desesperación. Pero todo indicaba lo contrario. La realidad era mucho más sombría. La hipótesis más sólida, según los detectives, era que Patrick, durante mucho tiempo, había estado ganándose la confianza de Valeria, acercándose poco a poco, presentándose como un protector, un amigo, un mentor. En el fondo, tenía intenciones ocultas. Posiblemente, esperaba que en algún momento la joven desarrollara sentimientos hacia él. Pero aquello nunca ocurrió. La teoría de la fiscalía sostenía que el día de su desaparición, Patrick la atrajo a su casa con un pretexto laboral. Una vez ahí, intentó forzarla o manipularla para mantener una relación íntima. Valeria se negó. Y en ese momento, él entendió que ella podía contar lo ocurrido. Podía destruir su imagen, podía contárselo a sus padres, a su esposa, a las autoridades. Y fue entonces cuando tomó la decisión de asesinarla. Además, había detalles que debilitaban por completo su historia del chantaje. Los familiares de Valeria recordaban cuánto amaba su coche. Decía con entusiasmo que quería conservarlo toda la vida. Era impensable que hubiera exigido un auto nuevo como supuesta condición para guardar silencio. Esa afirmación resultaba absurda, insultante. Tras ser acusado formalmente por el asesinato,
los detectives comenzaron un análisis más exhaustivo de su teléfono celular. Lo que hallaron allí fue revelador. Descubrieron que, justo después de regresar a su casa el día del crimen, Patrick empezó a eliminar aplicaciones de su dispositivo. Sin embargo, cometió un error: no eliminó la aplicación de salud. Gracias a ella, los investigadores pudieron ver un patrón claro. En el momento exacto en que habría ocurrido el asesinato, el ritmo cardíaco de Patrick se disparó violentamente durante varios minutos. Era un pico inusual, imposible de ignorar. Para los detectives, ese fue el momento en que mató a Valeria y arrastró su cuerpo por la casa. El mismo Patrick confesó más tarde que había arrojado las placas del coche de Valeria, así como las llaves, en un río cercano. Lo hizo con la intención de dificultar su localización. Quería borrar sus huellas, borrar su rastro. Pero hubo una confesión más, igual de perturbadora. Después de utilizar su cinturón para estrangular a Valeria, lo volvió a colocar en sus pantalones y siguió usándolo como si nada. Continuó su vida con total normalidad. Iba al trabajo, caminaba por el vecindario, saludaba a los padres de la joven, con el mismo cinturón que había servido como arma para quitarle la vida. Los padres de Valeria quedaron devastados al saber la verdad. Jamás imaginaron que su vecino, su amigo, el hombre que había estado tantas veces en su casa, era el autor del crimen. A pesar de sus comportamientos extraños, nunca quisieron creer en su culpabilidad. Hasta el final, pensaron que debía haber alguna explicación inocente. Sin embargo, los detectives nunca compartieron todos los detalles del caso con ellos. Durante la investigación, ocultaron mucha información para no comprometer el proceso. Por eso, los padres conocieron la verdadera dimensión del horror solo después del arresto. Una vez detenido, Patrick fue llevado a prisión, a la espera del juicio. Consiguió un abogado defensor. Pero, a diferencia de otros casos, no intentó retractarse de su confesión. No negó lo dicho. No cambió de versión otra vez. Permaneció en silencio, como si supiera que ya no había salida posible. Como si, por fin, aceptara que toda la verdad había salido a la luz. Patrick, junto a su abogado, decidió acogerse a un acuerdo con la fiscalía. A cambio de declararse culpable del asesinato de Valeria, se le retiraría el cargo inicial por haber entregado una declaración falsa, el mismo por el cual había sido arrestado en primera instancia. Este pacto permitió acelerar el proceso judicial y evitar un juicio largo y desgastante para todas las partes involucradas. Gracias a esta negociación, el 11 de marzo del año 2024, Patrick fue llevado ante el juez y sentenciado a 57 años de prisión. Una condena severa que, aunque no borraba el dolor, al menos ofrecía una mínima sensación de justicia a la familia de la víctima. La familia de Valeria no tuvo que esperar años para que comenzara el juicio. No tuvo que soportar largas audiencias ni presenciar los intentos de los abogados defensores por reducir la responsabilidad del culpable. Pero este tipo de acuerdos también trae consigo un alto precio emocional. Como sucede frecuentemente en casos similares, la confesión negociada no obligaba a Patrick a revelar todos los detalles de su crimen. Solo debía reconocer su culpabilidad ante el tribunal. Nada más. Eso significa que los padres de Valeria, aquellos que lloraron cada noche durante meses, que vivieron con la incertidumbre, que buscaron incansablemente a su hija, tal vez nunca sabrán qué ocurrió realmente aquel día. Puede que jamás conozcan las verdaderas razones que llevaron a Patrick a cometer semejante atrocidad. Aunque la versión oficial de los investigadores parece, con toda probabilidad, ser la más cercana a la verdad, el silencio final del asesino dejó heridas abiertas que el tiempo difícilmente podrá cerrar. Por otro lado, la familia de Patrick también quedó devastada. Su esposa y sus hijos, incluyendo su hija, quien era amiga cercana de Valeria, vivieron durante casi medio año a escasos metros del lugar donde yacía su cuerpo enterrado. No tenían idea de lo que ocultaba el terreno donde jugaban, comían y dormían. La revelación fue un golpe brutal, una verdad insoportable. Y aún quedaban preguntas sin respuesta. Durante la investigación, los oficiales encontraron una segunda caja junto al cuerpo de Valeria. Dentro, había viejas cintas de video y documentos. Hasta ahora, las autoridades no han revelado su contenido. ¿Qué ocultaban esas grabaciones? ¿Por qué Patrick decidió enterrarlas junto a la víctima? ¿Tenía miedo de que esas cintas lo implicaran en otros delitos? ¿Temía que, tras la desaparición de Valeria, la policía registrara su casa y descubriera algo aún más oscuro? Quizá, algún día, se sepa la verdad sobre ese segundo ataúd de madera que Patrick enterró con tanto cuidado. Quizá su contenido encierre secretos aún más perturbadores.
O quizá ese silencio sea parte de una estrategia para evitar nuevos cargos. Lo cierto es que, tras meses de búsqueda, de dolor y de mentiras, la historia de Valeria terminó como una tragedia absoluta. Un crimen cometido por alguien en quien ella y su familia habían confiado plenamente. Un acto atroz, frío, premeditado. Una traición que marcó a dos familias para siempre y dejó cicatrices imborrables en un pequeño pueblo que nunca volverá a ser el mismo.